Saludos, ¿qué tal? En especial un saludo a las máximas autoridades de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, a su rectora, la doctora Alejandrina Reyes, a la decana, la doctora Luisa Zambrano, a la directora del Núcleo de Educación Avanzada, la doctora Mireya Bolé y todo el equipo que la acompaña, a la línea de investigación de IFAPE, al doctor Gregorio Villegas, a la doctora Gladys Madrid y bueno, en especial también a nuestro querido jurado, el doctor Argenis Hurtado, jurado interno, y al jurado externo, el doctor Gregory Ladera, y por supuesto nuestra querida tutora Norgira Romero, quien forma parte del distinguido jurado. Bienvenidos y bienvenidas a todas. Esta investigación la hemos denominado Burócrata Gerente, una forma de gobernar los asuntos públicos. Es el proyecto de tesis doctoral como requisito parcial para optar a candidato a doctora en Ciencias Administrativas. El autor es Eduardo José Villasmil, la tutora nuestra querida doctora Norgira Romero. Por lo tanto, esta investigación está presentada en 3 puntos a tratar. El movimiento número 1, objeto de estudio, que son los burócratas, lo hemos denominado los burócratas gerentes y las nuevas formas de gobernar los asuntos públicos, donde va a estar el problema de estudio, las interrogantes, delimitaciones de justificación. El movimiento número 2 son los referentes teóricos, lo hemos denominado las técnicas de poder para gobernar los asuntos públicos, donde están los estudios previos, investigaciones relacionadas al estado del arte o quién ha dicho qué sobre estos asuntos que forman parte de nuestro interés de investigación. También va a estar la teoría y los enfoques, conceptos, nociones claves de la investigación y el movimiento número 3, que son las consideraciones ontoepistémicas y metodológicas. Le hemos denominado los burócratas gerentes una interpretación fenomenológica hermenéutica crítica de la nueva forma de administrar la vida, y donde vamos a explicar fundamentación ontoepistémica de la investigación, el camino metodológico y la estrategia de esta investigación. Es por ello que el movimiento número 1 tenemos como interés de la investigación en configurar una nueva forma de gobernar los asuntos públicos, donde se ponen en juego nuevos modos de control de la sociedad a través de prácticas invisibles como la tecnológica por medio de mecanismos o técnicas de control poder. Por lo tanto, en el movimiento número 1 tenemos el burócrata gerente y las nuevas formas de gobernar, donde explicamos y describimos lo que es el burócrata gerente, en la cómo actúa en la forma de gobernar y cómo se encuentra en un estado donde se gobierna de una manera o de otra forma. Es decir, incluyéndonos a nosotros, digamos, de la experiencia de los distintos espacios de administración pública donde hemos desarrollado algunas actividades administrativas, pues siempre existe el cuestionamiento, ha existido el cuestionamiento de cómo se gobierna y quién gobierna en este tipo de escenarios donde, bueno, los elementos de dar la respuesta a la gran mayoría empiezan a verse de una manera o de otra forma distintas o diferentes a otros escenarios. Por lo tanto, pues hemos decidido trabajar el control de poder desde la teoría de las formas de gobernar con un autor que se llama Norberto Bobbio, y bueno, las teorías de las formas de gobierno entre la historia del pensamiento. Él hace una explicación de la monarquía, la aristocracia, la democracia y la dictadura a través de diferentes autores como Platón, Aristóteles, Polibio, Maquiavelo, Bodino, Hobbes, Vico, Montesquieu, Hegel y Marx, dándonos una explicación sobre esas formas de gobernar con estos distintos autores. Eso nos lleva a aterrizar al contexto nacional, donde, bueno, hemos considerado el acontecimiento de la historia de las formas de gobernar en Venezuela con un autor, Michel Foucault, desde lo arqueológico y lo genealógico, para poder buscar aquellos documentos desde lo diferente y de las acciones distintas de informar, comunicar este tipo de pensamiento que, bueno, nos trae al presente una manera distinta de interpretar la historia en el presente. Por ello, hemos decidido trabajar con 3 acontecimientos de forma interesante para el proceso de la investigación. Entre el primer acontecimiento que nosotros hemos tratado de realizar tiene que ver con la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, y el documento en el cual nosotros hemos venido trabajando tiene que ver con en esta dictadura con el nuevo ideal nacionalista. Pues Plaza Penélope nos hace una identificación de la construcción de las naciones bajo el nuevo ideal nacionalista, donde encontramos que pues hay un pensamiento positivista de orden y progreso. El ideólogo de esta dictadura fue Leonardo o Laureano Bellinilla Lanz, y pues hay unos elementos interesantes de los burócratas efectivamente militaristas, de control disciplinario, que, bueno,
permiten reducir a la resistencia. También dentro de este proceso está Esquia Guerra, con los símbolos políticos bajo un nuevo ideal nacionalista, donde muestran las categorías y las características de los símbolos políticos en la función de los burócratas gerentes o los burócratas que hacían vida en el gobierno de Marcos Pérez Jiménez. El segundo acontecimiento que hemos venido trabajando dentro de esta investigación tiene que ver con el quinto plan de la nación de Carlos Andrés Pérez en la democracia representativa entre el año 1974 y 1979. Pues lo hemos trabajado con Ricay Alejandro de la Universidad Católica Andrés Bello, y pues su investigación clave es interpretar el fracaso de la Venezuela Saudí, pues una democracia en la que se buscó mecanismos del nacionalismo de la industria nacional y como fórmula pues los elementos económicos para dirigir, controlar a las grandes mayorías y por supuesto tener control sobre ellas. El tercer acontecimiento que queremos desplazar en esta investigación tiene que ver con el primer plan de la nación de Hugo Chávez Frías y pues el plan de la patria como elemento fundamental de esta investigación y de este acontecimiento. Vimos y hemos encontrado algunos elementos interesantes que nos han llamado la atención y por ello y por ende digamos, lo hemos asumido y lo hemos colocado en esta investigación, y tiene que ver, pues, en efecto, con la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología y los procedimientos que ella ha permitido para la simplificación de trámites administrativos y darle respuesta a las grandes mayorías, pero también el uso de las vías electrónicas digitales que permitieron a la ciudadanía acercarse a ella a través del @Chávez Candanga, donde se le daba respuesta a los ciudadanos y a las ciudadanas de manera rápida y efectiva, porque bueno, utilizando esas vías electrónicas permitían dar una nueva forma de gobernar estos asuntos públicos. Y el tercer elemento dentro de este acontecimiento tiene que ver con el carnet de la patria, donde estos elementos electrónicos se le da respuesta de una u otra forma a las cualidades y a las potencialidades de los requerimientos de los ciudadanos que buscan respuesta en la administración pública. Este es el objeto de estudio de esta investigación. Por ende, bueno, tiene unas delimitaciones del fenómeno de estudio, donde expresamos cómo lo vamos a realizar con los autores que lo vamos a trabajar. Hay unos alcances de la investigación, pretendemos hacerlo en un periodo de 6 meses para culminar esta investigación. Y la justificación y relevancia de la investigación, pues la estamos plasmando en el Plan de la Patria y las normativas administrativas de la Universidad Nacional Simón Rodríguez. Esto nos permite, bueno, tener unas preguntas de investigación. ¿Cuándo los gobiernos deben, como primera pregunta, cuándo los gobiernos desde el poder político activan las técnicas de control social que influyen en la administración de la vida? ¿En qué momento los burócratas gerentes ponen en marcha las prácticas, discursos, lenguajes, símbolos como dispositivos de control poder? Interesante esta pregunta para nosotros. Y la tercera pregunta, ¿cómo sería una nueva interpretación de las técnicas de poder político que logran administrar la vida vía digital y electrónica? Elemental y necesario también buscar respuesta a eso para el enfoque de esta investigación. Y los propósitos de investigación, pues el propósito general es reconfigurar las nuevas formas de gobernar las técnicas de poder desde la acción significativa de los burócratas gerentes en los asuntos públicos de Estado. Tenemos tres propósitos específicos de la investigación. El primero es mostrar la forma de gobernar las técnicas de poder de los burócratas gerentes de los asuntos públicos de Estado. El segundo, comprender desde el horizonte histórico los sentidos de los funcionamientos de las técnicas de poder y los dispositivos de control. Y el tercero es construir una resignificación de la forma de gobernar en los asuntos públicos de Estado con base a la relación de las acciones significativas de los burócratas gerentes. Esto nos permite acercarnos al movimiento número 2, que son las investigaciones previas. Estas investigaciones pues son 4 artículos científicos. El primero de ellas es de la casa, es local, la doctora Magaldi Telles, en el cual nos permite en el liberalismo, el neoliberalismo como forma de gobernar los asuntos, la política. Es una interpretación Foucaultiana sobre la propuesta de la genealogía del Estado moderno y sus diferentes aparatos de una historia de la razón gubernamental, y que esto permite acercarnos a formas de gubernamentalidad donde es importante como referente fundamental el curso de la seguridad, territorio y población y el racionamiento de la biopolítica o el nacimiento de la biopolítica. Esto también nos hace llevar al segundo
artículo, que es la vida de la población como objeto de poder, y eso la doctora Magaldi Telles lo interpretó como el segundo gran mecanismo de biopoder, y analizándolo desde el concepto biopolítico, como consiste en las diversas prácticas y mecanismos que permiten intervenir políticamente sobre los procesos asociados con la vida de la población. Y pues bueno, unos análisis con el poder disciplinario, que es hacer morir y dejar vivir, y el poder normalizante, controlador nuevo, con nueva tecnología, que tiene que ver con la nueva tecnología de poder, que es hacer vivir y dejar morir. Con ello, bueno, estos dos artículos los trabajamos con el autor Michel Foucault, y pues una de las categorías, la biopolítica, forma parte de la interpretación de este artículo o de estos artículos que venimos trabajando con la doctora Magaldi Telles. Por ende, tenemos el tercer artículo de Penas Andrés, las nuevas técnicas de poder de la sociedad actual, donde hace una interpretación del libro de Wing Chun Han, la psicopolítica, y establece cómo han sido los mecanismos, cuáles son los mecanismos de control poder o las técnicas de control poder para el dominio de la sociedad a través de la psique y lo que él denomina la tecnología moderna o las prácticas tecnológicas modernas. Vidor Pablo, la psicopolítica y neoliberalismo, las nuevas técnicas de poder. Pues bueno, él ya lo plantea como un mecanismo de neoliberalismo y con una técnica de poder para controlar la sociedad a través de la psique y de todo el mecanismo que se realiza y que trabaja a través de la revolución digital, el enjambre digital, pero también el poder de intervenir los procesos psicológicos y digitales a través de la Big Data y el panóptico digital, pues uno de los elementos interesantes e importantes en la investigación. Esto nos hace llevar entonces a las técnicas de poder para gobernar los asuntos públicos, pero en su enfoque teórico y nociones clave de la investigación, pues tenemos gobernar los asuntos públicos desde la sociedad, controlar la sociedad, y eso nos permite pues abordar este tema interesante que es el saber como, y lo trabajamos a través de Enrique Duce, que es un saber cómo operar las estructuras de la sociedad política que permite el orden, desarrollo y defensa de la vida comunitaria en un consenso que logra abordar las exigencias en las grandes urbes y en donde se determina el surgimiento de ciertas formas de gobernar. Para nosotros es importantísimo haber asumido esto con referencia a Enrique Duce. El otro elemento que hemos trabajado en la investigación, la gubernamentalidad del nacimiento de las políticas públicas, es el nacimiento de las políticas públicas, y eso lo entendemos como gubernamentalidad, el conjunto de instituciones, los procedimientos, análisis y reflexiones, los cálculos y las tácticas que permiten ejercer de forma bien específica el poder y que permiten ejercer formas bien específicas de poder y que tienen como blanco la población, constituido en tres elementos fundamentales: la población como objetivo, la economía política como saber y los dispositivos de seguridad como instrumentos técnicos. El tercer elemento que trabajamos en estas claves de la investigación, el velo de las formas de gobernar, las técnicas de poder que hay detrás del velo y cómo se cubre la cara con un velo. Bueno, para nosotros lo definimos como técnicas de poder, y es la biopolítica, es el seguimiento, es el surgimiento de la población como objeto, es una razón con Wing Chun Han, una categoría que para nosotros es importante y forma parte fundamental de esta investigación. Es la razón de Estado que busca mantenerla y fortalecerla para que puedan pervivir todos sus intereses en la administración de la población, donde es naturalizada y convertida en objeto de estudio para ser parte del sistema económico, político y de poder disciplinario, poder normalizante y el poder de control. Esto es importante, que para esta tecnología, la biopolítica, lo más importante y fundamental es el cuerpo. La otra, digamos, técnica de poder es la psicopolítica, y la trabajamos con Wing Chun Han. Él habla que se identifica la psiquis como el principal recurso productivo del sistema actual, lo que se produce con objetos no físicos como la información, lo que obliga a optimizar sus procesos psicológicos. Por ello, la psicopolítica neoliberal es una política inteligente que busca agradar en vez de someter a esta técnica de orden máximo el consumo, la abundancia y la
positividad. Uno de los elementos clave de la psicopolítica es el dataísmo, es decir, la entrega de datos de manera voluntaria, pero también unos elementos fundamentales de esta técnica de control o técnica de poder tiene que ver con la manera y la forma de vigilar, digamos, a través del panóptico digital. Para nosotros, bueno, otra de las actividades que venimos trabajando y venimos desarrollando en esta investigación, la sociedad digital de control, la trabajamos con Alcántara y es la que hace para que se mantenga el orden de la población, y ella recurre a un ferrocontrol de los ciudadanos y él la denomina como la sociedad digital, que es participativa y libre y se convierte en una sociedad de control. El otro punto, que es gerentes burócratas gobernando desde la Big Data, pues para nosotros lo trabajamos con Caporaso para llevar a cabo, y él plantea que el control de la sociedad se necesitan tres dimensiones básicas: una organización de espacio político y los principios que se guían en esa organización, y la organización de los espacios políticos es territorial, solo si se tienen algunos límites. El último elemento que utilizamos en esta enfoques teóricos tienen que ver con acceso a la idea filosófica de concebir el ser tradición como límite y frontera. Con ello lo trabajamos con Eugenio Trías, y bueno, para nosotros es importante la ética y la condición humana, es justamente una modulación, una variación de la filosofía del límite. En el ámbito de la ética se trata pues de probar la pertinencia interpretativa de la razón fronteriza en el uso de las prácticas de los gerentes burócratas. Esto nos lleva al tercer movimiento, que lo hemos denominado burócratas gerentes, una interpretación fenomenológica hermenéutica crítica de las nuevas formas de administrar la vida. Y bueno, lo trabajamos desde la perspectiva teórica interpretativa con dos autores importantes que nos permiten hacer reflejo de lo que queremos hacer, que es Martin Heidegger, y que él sostiene que el ser humano es un ser interpretativo, propone la verdadera naturaleza de la realidad humana, es interpretativa. Por lo tanto, la interpretación no es un instrumento para adquirir conocimiento, es el modo natural del ser humano, y por ello pues utilizamos a Gadamer como la hermenéutica es nuestro modo de ser, y de ella depende la verdadera dimensión de la realidad, de modo que la interpretación no es un recurso complementario del conocimiento, sino que constituye la estructura originaria del ser mundo. Por ello, el objetivo del enfoque interpretativo del conocimiento tácito ayudará al investigador interpretativo a apreciar los sutiles fenómenos presentes en el ámbito del objeto de indagación. Es el saber práctico que se da como reflexión, es un saber acerca de nosotros mismos. La hermenéutica está ligada a estas formas de saber que Aristóteles denominaba la filosofía práctica, que no es solo buscar explicaciones causales de la vida o interpretaciones sociales, sino profundizar al conocimiento y comprensión de la realidad. Vaya que uno busca todo esto en esta investigación. Se trata de una concesión de conocimiento y realidad denominada fenomenología. Y por ello, la fenomenología hermenéutica crítica, en el sentido de Paul Ricoeur, le ha dado a la fenomenología como una fenomenología hermenéutica, y se requiere de un amplio y extenso abordaje. Lo que buscamos son las huellas pisadas iniciales en el acceso del horizonte fenomenológico mediante la pregunta del ser. En este aspecto, de los dos términos fenomenología y hermenéutica denotan entre ellas un mismo objeto, en un mismo procedimiento, en el método de redimir y de determinar demostrativamente aquello que debe continuar en el tema ontológico. Y es a partir, para nosotros, encontrar esto en el libro Sí mismo como otro, lograr una intención filosófica que pretendemos asumir. El sí y la identidad narrativa es un estudio a su máxima altura de la dialéctica de la mismicidad y de la ixidad, implícitamente contenida en la noción de identidad narrativa y las implicaciones éticas del relato y la ética de la función narrativa. Por ello, hay unos criterios de selección de la investigación, que es la cimentación del sendero metodológico, y eso lo hemos realizado con Marixa Moreno, que no es más que la exploración documental de información recogida por proporcionar al investigador una observación que considera todas las relaciones que dan cuenta de los acontecimientos sociales, las ideas humanas o frutos de la vida social. Por lo tanto, registran o reflejan esta para ser estudiados. De allí la trascendencia y relevancia de este tipo de investigación, donde la índole histórico sobre los fenómenos sociales
para la interpretación en el presente, que son un conjunto de elementos a seguir en este recorrido y camino por andar, pisando firme y atento a los lados oscuros, sombras y fisuras. Las categorías seleccionadas para esta investigación son los asuntos políticos de forma de gobernar que otorgan la guía de la presente investigación. Por ello, hay una estrategia, la hemos venido trabajando con Bachilachi, se refiere a todos los procedimientos utilizados en el estudio para producir conocimiento al responder la pregunta de la investigación, concretar los propósitos e interactuar con el contexto conceptual. Este componente del diseño también adoptará características diversas de acuerdo con la tradición de la investigación cualitativa, elegida de todos modos en forma preliminar e independiente de la secuencia de que se presente en el proceso efectivo de la investigación. Por ello hay una estrategia de investigación que las categorías serán utilizadas para el análisis y la entrevista con los informantes clave para poder realizar fenomenología hermenéutica crítica. Aparte que hay que apartarse de la investidura del investigador académico para lograr la horizontalidad en la recolección de los datos con los informantes clave. Estos van a ser recopilados de forma presencial si las condiciones de bioseguridad no los permiten y que bueno, si no van a poder ser realizadas a través de estas vías como estamos expresando la presente investigación o el presente trabajo de investigación. Estos procesos con los informantes claves, debe haber una negociación cultural, política, de los referentes que tengamos para valorar los datos y del referente de los informantes claves de valorar los datos sobre lo que nos informan. Este cronograma de trabajo está establecido pues desde el principio de la investigación, en el mes de junio, en el mes de abril del 2019 y tiene como finalidad presentarse la tesis doctoral en el primer semestre de este año, esperamos que sea en el mes de junio y por ello pues agradecer con un mensaje: el saber es el único espacio de libertad del ser poder, y lo hacemos con Michel Foucault. Muchísimas gracias, estamos atentos, prestos a cada una de las interpretaciones, análisis, reflexiones, críticas, abordajes que se quiera hacer sobre la investigación, pero también aquellos elementos que nos permitan avanzar y progresar en el proceso de la investigación. Una investigación, como siempre lo he dicho, en los distintos escenarios que hemos presentado en la investigación, y vaya que los tutores y el jurado que nos acompaña han visto el progreso de esta investigación. Es una investigación colectiva, no es individual, y eso es colectivo es porque gracias a ustedes y a cada uno de los que han aportado desde su pensamiento, de su crítica, de sus acciones, han permitido que esta investigación haya avanzado, y por eso muchísimas gracias y espero pues el abordaje de ese escenario. Muchísimas gracias.